todos los materiales y podíamos estar con ustedes haciendo el experimento. Durante este cuatrimestre, bueno, cada uno va a tener que hacerlo en su casa, lo cual lleva algunas complicaciones. Pero bueno, del otro lado vamos a estar con Cristian tratando de ayudarlos a que salga bien. Así que cualquier duda que ustedes tengan a la hora de hacer el experimento, o con análisis de datos, o después con el informe, coméntenos y los vamos a ayudar y vamos a tratar de solucionar problemas. Bien. La idea de esta charla es también que sea un poco complementaria a la lectura de la guía. La idea es que para esta charla hayan leído la guía. Si alguno no leyó, la charla se puede escuchar, no hay problema. Quizás se pierda un poco, pero no mucho. Pero bueno, darle por lo menos una leída a la guía es lo ideal. Entonces, creo que se ve el PowerPoint. De vuelta, si tienen alguna duda, algo que quieran comentar, preguntar, pueden desmutear el micrófono y me dicen. Así que, bueno, vamos a arrancar. Entonces, lo primero que vamos a hablar es qué es un péndulo. Hay algunos ya ejercicios de la guía donde aparecen péndulos, entonces me olvidé de sacar las animaciones. Un segundo. Tendríamos lo que faltan. Ese puntero que ven ahí, me lo olvidé de sacar. Vamos a poner otro puntero. Así que no le den mucha bola. Quedó grabado en una presentación anterior. Entonces, lo primero que vamos a hablar es lo que es un péndulo. Un péndulo es básicamente una masa que está atada a un punto fijo. A ver si puedo poner... Un segundo que quiero poner... Bueno, se me colgó el puntero. A ver si lo puedo... Todos los problemas con eso. Denme un segundo que quiero... Ahí está. Listo, ahí está. No podía poner el puntero, así que ahora sí. Entonces, lo que decía es... ¿qué es un péndulo? Un péndulo básicamente es una masa que tiene atada a un hilo y eso se ata a un punto fijo. El péndulo lo que hace es oscilar en un plano. ¿Sí? Hace un movimiento de ida y vuelta. O sea, arranca acá, termina acá, vuelve. ¿Sí? Y ese periodo, a ese tiempo que tarda entre ir y volver, se lo conoce como periodo. Si uno hace el diagrama de cuerpo libre para un péndulo, lo que tiene son dos fuerzas, una tensión que apunta hacia el centro del círculo que describe el péndulo, y un peso hacia abajo. Si uno ese peso lo separa en sus componentes radiales y tangenciales, uno puede escribir la segunda ley de Newton, que queda para el caso radial, va a quedar tensión, que apunta hacia adentro, es la fuerza centrípeta, y el peso hacia afuera, la componente radial con el coseno. Eso, bueno, es masa por aceleración centrípeta. Pero lo que va a ser más interesante es la parte tangencial, donde tenemos una componente del peso tangencial, que va como mg por seno, y eso es masa por la aceleración en ese eje tangente. Esta fuerza que está acá, ¿sí? La componente del peso en la parte tangencial, es lo que se llama una fuerza restitutiva. Es una fuerza que cuando yo trato de apartar a la masa de su posición de equilibrio, la posición de equilibrio sería la vertical, ¿sí? Como tiene este signo menos, contrario al seno del ángulo, lo que va a pasar es que va a tratar de volver a su posición original a la masa.
En eso es muy parecido a un resorte. Un resorte, cuando uno lo estira, el resorte lo que hace es una fuerza restitutiva para que el cuerpo vuelva a la posición de equilibrio. Cuando lo comprime, la fuerza restitutiva sería hacia el otro lado. Acá pasó lo mismo. Dependiendo del ángulo, voy a tener una fuerza que va a tratar de que la masa del péndulo vuelva a la posición de equilibrio, o sea, a la posición vertical. Entonces, lo que va a pasar con esto es que este péndulo va a hacer oscilaciones en un plano. Profe, ¿me puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Me confunde esto de la fuerza radial. ¿Por qué no está apuntando hacia dentro del círculo? Sí, la radial es esta, ¿eh? Esta es la que tiene el coseno. Sí, pero por eso no tendría que estar apuntando hacia... Apunta, claro, apunta hacia afuera en este caso. Porque vos tenés tu eje radial. Da un segundo que cambio a la pluma. Este es tu eje radial, ¿sí? O sea, sería así el sistema de ejes. Este es el eje tangente. Este es el eje radial. ¿Sí? En este caso, la tensión lo que hace es que trata de tirar para adentro. Es una fuerza del tipo centrípeta. Esta fuerza que está acá, lo que hace es tratar de tirarte hacia afuera del círculo. Es una fuerza que se llama el tipo centrífuga. Esta fuerza radial y esta fuerza también radial se oponen. Entonces, por eso aparece un signo menos. Pero por eso, no sé si estaba viendo mal el círculo. O sea, el círculo sería... Este. Ay, no sé cómo explicarlo No, con... no, a ver, para. Este sería el círculo, ¿no? Sí, yo lo Más o estaba viendo menos. como si fuera, Y no este es sé. el. ¿Vio donde dice L seno de tita? Ah, Bueno, está estabas ahí. pensándolo acá. Está Exacto. bien. No, eso solamente marca un. No, el círculo, perdón, es este. Es el que te define el punto fijo. Espera que voy a aceptar aquí más. Muy bien. Sí, entonces se entiende mejor. Sí, sí, gracias. No. Bueno, esa fuerza es la restitutiva. Y esta aceleración tangencial no lo vimos con mucho detalle, pero se puede escribir como el largo del hilo, o sea, el radio, por tita 2 puntos, que sería la aceleración angular. O sea, nosotros habíamos visto algo que era omega, que era la velocidad angular. Bueno, si uno deriva esto con respecto al tiempo, lo que obtiene es la aceleración angular, que se la llama alfa, o muchas veces se la escribe como tita 2 puntos. El punto arriba de una variable significa derivada con respecto al tiempo. Cuando avancemos más en la materia, cuando lleguemos al segundo parcial, casi para el final, vamos a ver todo el tema de oscilaciones, que esta ecuación de Newton que está acá se puede transformar en una ecuación diferencial y uno puede obtener las ecuaciones de movimiento. Y a partir de eso uno puede calcular el periodo. En esta práctica simplemente lo que necesitamos que sepan es que si uno hace una aproximación de ángulos pequeños, una aproximación de ángulos pequeños quiere decir que el ángulo tita se parezca mucho al seno, o al revés, el seno se parezca al ángulo tita, uno obtiene que el periodo tiene esta fórmula. 2pi multiplicado por la raíz de la longitud del hilo dividido la gravedad. Entonces, esta es la fórmula que nos va a acompañar a lo largo de todo el experimento y vamos a tratar de, a partir de acá, calcular la gravedad. Fíjense que lo que me da es el periodo, el movimiento de ida y vuelta, y me dice que depende de dos cosas, la longitud del hilo y la constante gravitatoria. Cuando trabajemos en el laboratorio, la constante gravitatoria G no la vamos a tomar como 10. El 10 metros sobre segundo cuadrado lo usamos en la práctica porque hace más fácil las cuentas. Cuando uno está en el laboratorio, no le vamos a tomar 10, sino que vamos a tomar 9,8, 9,80 y pico, que es un valor mucho más acertado de lo que vale la constante gravitatoria. De todas formas, el objetivo de este experimento va a ser calcular cuánto vale G. Eso lo van a poder comparar con los valores que están tabulados. Entonces, una pequeña cosa antes de seguir es ¿qué implica esta aproximación de ángulos pequeños? Cuando decimos aproximación de ángulos pequeños, lo que estamos diciendo es que el seno del ángulo se parezca al ángulo. Todo esto expresado en radianes, ¿sí? Que cuando yo haga el cálculo del seno del ángulo, me dé lo mismo que el ángulo en radianes.
Esto no es otra cosa que hacer el polinomio de Taylor a orden 1. Los que lo cursaron en cálculo quizás recuerden el polinomio de Taylor, que era una buena aproximación cerca de algún punto de la función por un polinomio. Que si uno quisiera hacer el término siguiente en ese polinomio de Taylor, el término siguiente tiene esta pinta. Es θ al cubo dividido 6, bueno, con un signo menos que no nos va a importar mucho. Entonces, esta aproximación de ángulos pequeños también se puede pensar como que el término con el que estamos aproximando tiene que ser mucho mayor que el término siguiente, cosa de que el término siguiente y los demás puedan ser despreciables versus el término que tomamos, que en este caso sería el de orden 1. Para que se den una idea de cómo influye esta aproximación de ángulos pequeños, si uno toma un ángulo de 5 grados, que si lo pasan a radianes es este número, y calcula el seno, si se fijan, recién tienen diferencias en el tercer decimal. ¿Sí? Ven cómo es 0,087, 0,087, uno es con 2, el otro es con 1. Y el término que le sigue es prácticamente la diferencia entre estas dos columnas. Voy a volver acá. ¿Sí? Este término es casi la diferencia entre esto y esto. Si uno, por ejemplo, hace para 10 grados, ¿sí? En 10 grados el parecido es bastante entre el ángulo y el seno del ángulo. ¿Sí? De vuelta tenemos recién al tercer decimal tenemos una diferencia. Si lo hacemos para 20, también, pero por ejemplo acá ya la diferencia empieza a hacerse cada vez más grande. Antes teníamos una diferencia de 10 a la menos 4, y ahora ya empieza a ser 10 a la menos 3 la diferencia entre el ángulo y el seno. Si uno se va a 40 grados, esa diferencia se hace cada vez más grande, y ya para 60, y bueno, 90 grados, que ya es un caso exagerado, ya esa aproximación de ángulos pequeños no vale, ya tenemos ángulos que no son pequeños. Entonces, cuando uno trabaja con ángulos pequeños, no tiene un ángulo en el cual dice, bueno, a partir de acá esto ya deja de ser ángulos pequeños, sino que esa transición es como bastante suave. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer para quedarnos con esta aproximación de ángulos pequeños es trabajar con ángulos entre 5 y 10 grados, que sabemos que en ese rango la aproximación de ángulos pequeños anda bien. Si nos vamos a ángulos mayores, la aproximación de ángulos pequeños va a ser cada vez peor. Y si es cada vez peor, entonces esa ecuación que teníamos para el periodo, que era 2pi raíz de longitud sobre g, nos va a dar valores cada vez menos exactos. Si uno quiere la fórmula del periodo en función del ángulo, ¿sí? Sin tomar ángulos pequeños, es esta expresión que ustedes tienen en la guía. ¿Sí? Si el ángulo es pequeño, uno se queda con el primer término. A medida que el ángulo crece, uno necesita tomar términos cada vez más complicados. Entonces, para evitar eso, lo que vamos a hacer es trabajar con ángulos pequeños y solamente quedarnos con la parte fácil de esta ecuación. Ustedes tienen como tarea para el informe, tienen que comprobar que para 10 grados, el periodo que uno obtiene con ángulos pequeños, ¿sí?, no cambia significativamente con el que uno puede calcular con esta expresión. ¿Sí? De manera que cuando ustedes comparen esas dos cosas, les va a dar una justificación de por qué pueden tomar ángulos pequeños en este problema. ¿Se entiende esto de ángulos pequeños? En resumen, cuando ustedes hagan el experimento, tomen ángulos hasta 10 grados, 15 con toda la furia, para poder garantizar que están en esta condición. ¿Sí? No se vayan a hacer 20, 30, 40 grados porque el experimento les va a dar mal. Bien. Entonces, para hacer el experimento, las cosas que necesitamos, esta es una lista no exhaustiva, pero por lo menos son las cosas más básicas. Yo el experimento lo hice el cuatrimestre pasado, estas son algunas de las cosas que usé. Usé un hilo, yo en mi caso usé un hilo de lana. Es importante que el hilo, cuando el péndulo esté moviéndose, no se doble para adentro.
Entonces, para eso hay que colgarle una masa al extremo del hilo, que yo usé una goma con un clavito, ¿sí? Pero traten de que sea una masa con algún peso que sea significativo. A ver, no significativo de que le pongan una cosa re pesada, pero sí de que tenga peso para poder tensionar el hilo. Si uno pone una masa muy ligera, puede llegar a pasar que el hilo se le doble en el movimiento y bueno, eso va a llevar a fuerzas adicionales que aparecen en el problema que uno no está considerando y va a tener resultados que no son los que uno espera. Lo que también usé es una cinta métrica para usar como metro. Quizás este no es el elemento súper ideal porque se dobla mucho, pero bueno, es lo que tenía. Pueden usar también una regla, pero si tienen que medir distancias mayores a la longitud de la regla, se puede poner un poco más complicado porque bueno, hay que sumar y demás, entonces uno tiene que ser muy cuidadoso. Traten de trabajar con un metro que sea por lo menos de 1 metro y medio, 2, como para que puedan medir de un saque toda la longitud del péndulo. Después, probablemente necesiten alguna cinta scotch, alguna regla puede llegar a servir, alguna tijera por si necesitan cortar el hilo, y obviamente un cronómetro, que es con lo que vamos a medir el tiempo. El cronómetro vamos a usar el del celular. Todos los celulares tienen su cronómetro. Ese cronómetro anda bastante bien. Básicamente, lo único que uno necesita en el cronómetro del celu es que tenga el error en centésimas de segundo. Acá está el celular. Básicamente es para que se den cuenta del error. Esto mide minutos, segundos y esto mide centésimas de segundos. Entonces, el error que uno tiene asociado con este cronómetro es el de 0,01 segundos. Con que tenga esa definición, esa resolución, el cronómetro va a estar 10 puntos. Otra cosa que uno también tiene que tener en cuenta es el caso del error cuando mide con una cinta métrica o con una regla. Los errores que uno tiene son en el orden de 1 milímetro. Lo mínimo que yo puedo medir con esta regla o este metro son cosas de 1 milímetro. Entonces, el error asociado a la medición de longitud va a ser 0,1 centímetros o 1 milímetro. Estos creo que son los dos errores instrumentales que podemos llegar a tener. Van a ser importantes a la hora de propagar errores. Y bueno, siempre que uno hace un experimento tiene que saber cuáles son los errores con los que está trabajando. Entonces, les voy a tirar ahora un par de ideas para armar el péndulo. Obviamente no es... pueden tomarlas como no. Pero, por ejemplo, una forma fácil de armar un péndulo es, por ejemplo, con la cinta. Si uno lo pone en el marco de una puerta, lo único que tiene que ser cuidadoso es ver que este punto que está acá, voy a cambiar que este punto que está acá, ese sería el punto fijo. Entonces, este es el punto que no se tiene que mover. Ahí apareció de vuelta, ignoren eso. Me olvidé de sacar en esa parte el... bueno, ya se fue. Este es el punto fijo, ¿sí? Después toda esta zona de la soga está agarrada a la cinta scotch. Lo que tienen que ver con mucho, mucho detalle es que esta parte no se mueva, ¿sí? A lo largo del experimento la cinta scotch, como va a estar sometido a algunas fuerzas adicionales que evitan que este punto se mueva, la cinta scotch puede empezar a despegarse. Entonces hay que tener mucho cuidado en que a mitad del experimento no se te venga todo abajo, se te despegue la cinta, pero eso uno lo va viendo. Otra opción, si uno quiere eliminar fuerzas que puedan aparecer acá, es hacerle un agujero a la cinta scotch y pegarlo en esta posición, de esta manera. ¿Sí? Eso quizás es un poco más cómodo para evitar fuerzas que puedan aparecer adicionales en esta zona. Pero bueno, también tiene el detalle de que la fuerza perpendicular al marco, o sea, la fuerza paralela al peso,
En este caso es mayor, entonces lo que puede hacer es traccionar hacia abajo todo el péndulo. Cuando uno trabaja con la cinta Scotch, lo que tiene que tener es mucho cuidado de que no se le despegue a lo largo del experimento, porque eso puede llegar a modificar los resultados. O lo que estamos haciendo cuando se despega es agrandar la longitud del hilo, y eso me cambia el periodo. Bien. Bueno, básicamente esto yo lo dije. La idea es tratar de que uno tenga un punto fijo. Lo que uno quiere en un péndulo es que tenga un punto fijo. Yo en casa tenía este tipo de cortinas. Tengo todavía, lo tengo, donde tiene acá un agujerito. Para que había algo más, pero bueno, no importa. Tiene un agujerito, entonces lo que hice es con una arandela que puse acá, ¿sí? Le hice como algún tope al péndulo, cosa de que acá adentro está el punto fijo, y esto puede oscilar sin ningún problema para cualquiera de los lados. Cuando uno hace este tipo de cosas, por ejemplo, lo que tiene que fijarse es que el hilo no toque, a ver qué necesito borrar, no toque estas zonas, ¿no? Porque si el hilo toca en estas zonas, lo que aparece es una fuerza extra para la izquierda, para la derecha, que eso me va a cambiar totalmente el problema. Bien. Bueno, esas son algunas ideas para que puedan armar un péndulo. Si tienen alguna duda de eso, coméntenlo con nosotros y vemos a ver qué podemos hacer. Bueno, después para masa puntual, ya les había dicho, es una goma con un clavito. Hay distintas opciones de masas puntuales. Yo preferí usar algo que no sea muy extenso. Como estamos trabajando con masas puntuales, ¿qué quiere decir una masa puntual? Quiere decir que la distancia o la longitud de esta masa tiene que ser mucho más chica que la longitud del péndulo del hilo con el que estamos trabajando. De manera de que se comporte como un punto, ¿sí? Y que cualquier rotación pueda despreciarse. Bueno, así me quedó colgado, lo colgué así. Entonces son más anécdotas. Entonces la idea es usar cuerpos que no sean tan extensos, que sean lo más regulares posibles. Cuando digo regulares es que las formas sean formas típicas, qué sé yo, óvalos, círculos, cuadrados, cosas que uno pueda determinar bien el centro de masa. El centro de masa es algo que vamos a ver con más detalle en una o dos clases, pero es, digamos, donde se aplica la fuerza-peso, y en general para un objeto que es homogéneo, es regular, eso se aplica en la mitad del cuerpo, ¿sí? De manera de que entre esta mitad y esta mitad del cuerpo, más o menos, tenemos la misma masa. Voy a decir algo más. Pueden usar cuerpos quizás más grandes que una goma. El cuatrimestre pasado hubo gente que usó botellas de plástico, creo que Cristian en algún momento usó una taza. Se puede usar un montón de cosas, con eso pueden probarlo. Un comentario, si uno pone, por ejemplo, una botella de agua, la llena con agua, ¿sí? Tengan cuidado de que cuando se mueve el péndulo, el agua se desplaza y eso puede dar lugar a fuerzas adicionales que no son las que uno tiene que considerar en el péndulo. Entonces, por ejemplo, una botella llena de agua capaz que no es un buen elemento para un péndulo. Traten de usar cuerpos sólidos. Y de vuelta, dependiendo del hilo, lo que uno necesita es que ese hilo siempre se mantenga tenso. Si el hilo se dobla, eso va a ocasionar fuerzas adicionales que van a cambiarme el periodo de este péndulo. Entonces, cuando uno define la longitud del péndulo, el L que va a usar en la fórmula va a ser desde el punto fijo hasta el centro de masa del objeto que uno tiene. Ese va a ser el L con el que estamos trabajando. En general, si uno tiene un círculo, ¿sí? El centro de masa va a caer en el medio. Lo mismo va a pasar para algo que es más como esta goma, que es tipo una elipse, un óvalo. Si tiene un cuadrado, un rectángulo, también va a caer en el medio. Si tiene un triángulo, es un poquito más difícil, porque va a estar un poquito más cerca de la base. Pero bueno, esto tiene fórmula. Todas las formas geométricas normales, en general, uno el centro de masa lo puede encontrar.
Entonces, asegúrense de medir bien esta distancia L, o sea, asegúrense de determinar bien cuál es el punto fijo y cuál es el centro de masa del objeto, porque esta distancia L es la que nos va a permitir calcular el periodo, que es esa fórmula 2pi raíz de L sobre G. Si yo le erro a L, bueno, los resultados que voy a obtener van a ser distintos a los que uno esperaba. Y eso va a hacer que nos tengamos que replantear todo el experimento. Entonces, tómense su tiempo para determinar bien cuál es el punto fijo y cuál es el centro de gravedad. Y esa es la distancia L que uno tiene. Entonces, ¿en qué consiste las mediciones que vamos a hacer? Todas las mediciones que vamos a hacer son oscilaciones, son periodos de un péndulo. El periodo de un péndulo... todavía no lo dije. Me estaba adelantando diapositiva. Ok. Profe, en el chat me preguntaron si puede Sí, repetir cuál es el centro, hasta dónde hay que medir. ok. Para que borro esto. O sea, por ejemplo, yo usé acá una goma de borrar. La idea del centro de masa es que, por ejemplo, en esta línea, que yo no puedo dibujar bien, ¿sí? Por ejemplo, de acá a acá, entre la parte de arriba y la parte de abajo, vos tenés la misma masa. ¿Sí? Si son objetos regulares, objetos sencillos, te va a caer a la mitad. ¿Sí? Si son objetos que, bueno, son más pesados la parte de abajo y la parte de arriba, bueno, ese centro de masa se va a correr hacia abajo. Pero en general, todos los cuerpos que sean regulares, ¿sí? Van a tener su centro de masa en el medio. Si, por ejemplo, uno tiene un triángulo, quizás ese es un poquito más complicado porque el centro de masa está más pegado a la base. Pero si tenés un círculo, ¿sí? Ese centro de masa te va a caer en el medio. ¿Sí? Lo mismo te va a pasar con un cuadrado. ¿Sí? En general es como que es bastante intuitivo cuál es el centro de masa o centro de gravedad también se lo llama. Capaz que en algún momento lo escucharon con ese nombre. No sé si queda un poco más claro, si voy de vuelta. Uno en el experimento tiene también a veces que agarra figuras que son más irregulares. Por ejemplo, no sé, en algún momento creo que alguien usó una taza, por ejemplo, una taza que es así. Bueno, ¿dónde está el centro de gravedad de una taza? Bueno, eso quizás es un poquito más difícil de determinar, entonces quizás una taza no es tan buen objeto, pero más o menos uno sabe que estará por acá, ¿sí? Dependiendo de la taza. Entonces, para evitar complicaciones, lo mejor es tratar de encontrar objetos que sean lo más simétricos, lo más regulares posibles. Entonces, cuando nosotros miramos, lo que vamos a hacer es de la horizontal, a ver que cambio de puntero, de la horizontal, que es la posición de equilibrio, vamos a apartar el péndulo una distancia, un cierto ángulo, ¿sí? Que es el ángulo con el que vamos a trabajar siempre. A lo largo de toda la experiencia, vamos a tratar de trabajar con, vamos a dejar fijo el ángulo, ¿sí? Y vamos a tirar siempre con ese ángulo. Entonces, si uno tiene transportador, lo que puede hacer es colgar acá un transportador, medir el ángulo y tirar siempre de ese lugar. Pero si uno no tiene un transportador, lo que puede hacer es por trigonometría, saber cuál es la distancia a la cual tiene que tirarlo, ¿sí? De manera que por trigonometría uno puede determinar cuál es este ángulo. Yo en algún momento hice la cuenta, si uno tiene el seno es x sobre L, ¿sí? Opuesto sobre hipotenusa, uno puede calcular cuánto vale esa x, que si tienen, no sé, 5 grados y una longitud de 130 centímetros, esa x más o menos es 11,3 centímetros, o sea, desde la horizontal hasta acá, yo tengo que tener 11,3 centímetros, más o menos. Entonces, una cosa que uno puede hacer es tratar de hacer coincidir el péndulo con alguna marca que tenga en el piso, por ejemplo, la terminación de alguna baldosa. Otra cosa que uno puede hacer es ponerle cinta scotch en ese lugar y pararse en ese lugar y tirar siempre el péndulo en esa posición, ¿sí? Para evitar que el periodo me dependa del ángulo. En general, con ángulos pequeños, ese periodo no depende del ángulo, pero si podemos tirar siempre el mismo ángulo, es una cosa que nos va a aliviar el problema.
Otra cosa es importante que este péndulo parta del reposo, o sea que yo no lo tire con una velocidad inicial. Un truco que uno puede hacer es, si no está seguro de que el péndulo realmente parte del reposo, es soltar el péndulo, dejar que haga una oscilación y medir a partir de ahí. ¿Sí? Porque de esa forma uno se asegura de que está arrancando a medir cuando la velocidad es cero. Bien, entonces, una medición consiste en un ciclo que arranca cuando con velocidad cero el péndulo llega a su altura máxima. Después de que uno lo suelta, ese péndulo pasa por la posición de equilibrio con una velocidad hacia la derecha, va a llegar a la misma altura pero del otro lado, se va a detener con velocidad cero y después va a volver. Va a pasar por la posición de equilibrio, pero ahora con la velocidad para la izquierda. Y finalmente va a llegar a la altura máxima, ¿sí? De vuelta con velocidad cero, igual a donde arrancamos. Eso es un periodo. Entonces, lo que nosotros tenemos que medir es desde acá hasta acá, ¿sí? Eso es lo que nos va a definir como un periodo, el tiempo que tarda en ir y volver el péndulo. Esta es como la unidad fundamental del experimento. Siempre vamos a medir periodos. Entonces, vamos a meternos un poco con lo que ustedes tienen que medir. La primera parte son 3 partes del experimento. Son 3 tipos de mediciones que van a hacer. La primera parte es medir de forma seguidas ciertos periodos. Profe, tengo una pregunta. ¿Nosotros tenemos que volver a tirar el péndulo para cada periodo o lo dejamos oscilar solo? Sí, a eso voy. Va a depender de dónde estés en la práctica. Por ejemplo, en la primera parte vos tenés que medir de forma seguida un periodo, 5 periodos, 20 periodos, 50 periodos. O sea, medís para un periodo. Eso te da un número. ¿Sí? Parás el péndulo, todo. Después volvés a tirarlo, ¿sí? Y contás que haga ese movimiento de ida y vuelta 5 veces. ¿Sí? Eso te va a dar un número. Va a ser obviamente más grande que el anterior porque estás midiendo 5 periodos juntos. ¿Se entiende? Parás el péndulo, anotás lo que te dio, haces las cuentas que necesites y después volvés a tirar, pero que ahora el péndulo haga 20 periodos. ¿Sí? De vuelta. Anotás todo lo que necesitas, parás el péndulo y después lo repetís para 50. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. No hay problema. Entonces, esto de medir para 50, 25 periodos, lo que hace es reducir el error. Nosotros hablamos que el error en el cronómetro es de, déjenmelo anotarlo, así lo tenemos a mano. El error instrumental es de 1/100ª de segundo. Eso es lo mejor que me puede medir el cronómetro. Ahora, cuando uno mide, las mediciones se hacen a través de algunos estímulos que pueden ser visuales, auditivos o táctiles. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo voy a apretar el cronómetro, cuando vea que el cronómetro pasa por, que el péndulo, perdón, llega a su altura máxima y tiene velocidad cero. ¿Sí? Entre que yo veo eso hasta que yo aprieto el cronómetro, el delay que tengo es de 0,25 segundos, en promedio. Este es el promedio para una persona. Hay personas que tardan más, hay personas que tardan menos, depende del día, a veces uno está un poco más dormido, entonces no tarda 0,25, sino que tarda 0,30, hay veces que uno está más despierto y tarda menos, pero en promedio para los seres humanos, ese delay entre que uno ve una cosa y aprieta el cronómetro es de 0,25 segundos. Si en cambio uno lo que tiene es un estímulo auditivo, no sé por qué, pero por ejemplo con un estímulo auditivo ese tiempo de reacción es más corto. O sea, si alguien me dice apretar el cronómetro, el delay entre que escucho la señal y aprieto el cronómetro es de 0,17 segundos. ¿Sí? De vuelta, estos son tiempos en promedio. A veces tardo 0,16, a veces tardo 0,18, son tiempos que van cambiando. Y si fuese un estímulo táctil, por ejemplo, que sería, no sé, que el péndulo me toque la mano,
¿sí? Y yo ahí sé que el péndulo llegó al reposo, bueno, ese es un tiempo menor. Ahora, si yo voy a trabajar con este tipo de estímulos táctiles, voy a tener que parar todo el tiempo el experimento y se hace muy tedioso. Nosotros vamos a estar con este caso. Nosotros vamos a ver que el péndulo llega a su punto de velocidad cero y ahí vamos a apretar. Entonces, este error visual es el que va a dar lugar a que tengamos que usar estadística, porque al ser mayor que el instrumental, ¿sí? Va a ser el error predominante y va a aparecer en todas las mediciones. Ahora, si yo mido 5 periodos, 20 periodos y 50 periodos, yo ese error solamente lo voy a tener una vez por cada conjunto de mediciones. Entonces, ese error se me va a dividir en todas las mediciones que yo tengo. Por ejemplo, yo tengo esta tablita que dice, cuando medí un periodo, déjenme buscar el puntero, cuando medí un periodo me dio 2,22. Entonces, un periodo para mí es 2,22 y el error sería 0,25 segundos, que es el predominante, el de la señal visual. Si yo en cambio mido 5 periodos juntos, lo que obtuve fue 11,52. Si yo quiero saber cuánto vale un periodo, bueno, divido por 5. Entonces, en ese caso, el error que tengo se me dividió por 5, va a ser 0,05. Si yo lo hago 20 veces, bueno, me da 46,61, lo divido por 20, me dará este número, ¿sí? Y el error también se me va a dividir por 20. Cuando lo hago por 50, bueno, el tiempo total va a ser más grande, obviamente, porque son 50 periodos, pero lo divido por 50 y obtengo este 2,33 de vuelta. Fíjense una cosa, cómo esto tiende, a medida que yo tomo más periodos, tiende a un número más fijo, que es el que uno esperaba para el periodo. Yo no les dije cuánto mide mi péndulo, pero yo esperaba obtener 2,30 y pico. Acá cuando medí 2,22, y bueno, entre periodo y error, lo que uno esperaba está contenido en ese intervalo, pero es una medición con bastante error. Entonces, cuando yo hago esto, bueno, divido la medición obtenida por 50, obtengo este periodo, y hago lo mismo con el error. El problema acá es que cuando yo divido por 50 mediciones, el error que obtengo, por el caso visual, es más chico que el error instrumental. ¿Sí? Y eso es algo que no va a pasar. El instrumento es el que me fija cuál es mi resolución, cuál es lo mínimo que yo puedo medir. Entonces, en este caso, yo no me voy a quedar con este error, sino que me voy a quedar con el error que me da el instrumento. Siempre lo mínimo que puedo medir es lo que el instrumento me deja. Bueno, después un comentario, por ejemplo, yo acá, si esto lo tuviese que presentar, tendría que tomar una cifra significativa. Acá, por ejemplo, hay como, no sé, 4 cifras. Si se acuerdan, lo de cifra significativa es tomar el primer elemento, el primer número, la primera cifra distinta de 0, ¿sí? En el error, y eso me va a fijar cuántos decimales tengo que tomar en el resultado. Déjenme parar, ¿estamos bien? Entonces, acá un comentario. Hay algo que pasa seguido, que uno se puede equivocar muy fácil, y es en la cantidad de periodos que uno cuenta. Como uno va a contar casi con los dedos, o sea, va a ver qué pasa una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces el péndulo, uno le puede errar, sobre todo cuando toma 20 o 50 periodos. Puede ser que uno contó 20, pero en realidad pasaron 19 o 21 periodos. Con eso hay que ser muy cuidadoso, porque si, por ejemplo, yo tomo, ¿cómo se dice? Si yo obtengo un periodo mayor al que uno esperaba, puede ser porque haya medido menos periodos, que dividí por 20 cuando en realidad tenía que dividir por 19. ¿Sí? Entonces, con eso sean muy cuidadosos. Si por ejemplo, ustedes no ven esta tendencia de que el periodo tiende al número que uno espera, sino que, no sé, se les va a otro número, probablemente puede ser porque en lugar de medir 20 periodos, tomaron 18, 19 o al revés, o más. ¿Sí? Y lo mismo con 50 periodos. Sobre todo en estos números grandes, uno puede ser que alguno se lo saltee o se atrase. Bien, la segunda parte del experimento hay que tomar 100 periodos distintos,
¿sí? Acá los vamos a trabajar de forma individual. Entonces, lo que uno hace es usar el cronómetro, el parcial del cronómetro, para buscar cuánto valen esos periodos, ¿sí? De forma separada. Eso después lo vamos a volcar a un Excel. Así que, bueno, ahí usen la parte de parcial, o tiene otro nombre a veces en el cronómetro. Eso va a depender de cada uno, del cronómetro que esté usando. Una cosa que me habían preguntado la otra vez es, ¿qué pasa si el péndulo se empieza a frenar? Bueno, si el péndulo se empieza a frenar, perdón, uno tiene dos opciones. O mide a intervalos de, no sé, de a 20 mediciones, ¿sí? Anota los periodos que uno le dio y después vuelve a medir, ¿sí? O si uno lo quiere hacer de una cierta, o sea, de un tirón, bueno, va a tener que tener algunos cuidados. Tiene que asegurarse que el péndulo no se frene. Entonces, las cosas que pueden hacer que el péndulo se frene son una fuerza disipativa en el punto fijo, o sea, en la parte de arriba del péndulo, que eso se puede mejorar experimentalmente, o sea, lo que uno tiene que hacer es empezar a cambiar cómo es el punto fijo, cómo agarró el punto fijo del péndulo, para evitar de que haya fuerzas que tironeen y que puedan disipar energía, ¿sí? Para que el péndulo vaya a quedarse quieto. Y la otra es el rozamiento con el aire. En general, el rozamiento con el aire es más chico que es lo que puede uno llegar a tener acá. En general, el problema suele ser con el punto fijo, pero el rozamiento con el aire puede ser un problema, y eso se minimiza, por ejemplo, haciendo de que con ángulos cada vez más chicos, porque lo que hacemos con ángulos cada vez más chicos es que la distancia que recorre el péndulo sea menor. Entonces, como el trabajo depende de la distancia, eso va a hacer que el trabajo del aire, del rozamiento con el aire, sea menor. La otra cosa que uno puede hacer para disminuir el rozamiento es usar cuerpos quizás no tan extensos. Y otra cosa importante es que cuando uno pone a hacer ese movimiento de péndulo, es que el cuerpo no rote sobre algún eje extra. Eso también puede llevar a fuerzas disipativas que se coman la energía mecánica que tiene el péndulo. Si ustedes ven que su péndulo se frena mucho, bueno, no hagan 100 mediciones de una, sino que hagan de intervalos de a 20, o de lo que a ustedes les parezca que el periodo se mantiene constante. Una forma para chequear de que hicimos las cosas bien, que no hay un rozamiento con el aire o alguna fuerza que se esté llevando energía, es graficar el número de medición versus el periodo. Entonces, si uno tiene un conjunto de datos así, fíjense que el periodo está contenido entre dos bandas, pero no cambia mucho, ¿sí? Está como montado, no está montado sobre ninguna otra función, sino que hay una dispersión entre puntos, pero uno sabe que el promedio está por acá, 2,3 más o menos. Entonces, esta es una medida donde los datos no están correlacionados. No hay ninguna tendencia que lleve a los periodos a otro lado. Si uno, por ejemplo, tiene una fuerza disipativa que se está comiendo energía, puede obtener mediciones de este estilo, que están como subidas a una exponencial o alguna recta que decrece o que sube, depende de cómo sea la fuerza. En cambio, esto, por ejemplo, es algo que, si uno ve esto, debería repetir el experimento, mejorar todo el setup experimental. Porque, por ejemplo, así, acá hay una correlación de puntos. El punto ¿sí?, me dio tan bajo porque yo dejé oscilar mucho el péndulo, por ejemplo. Entonces, estas son cosas que uno debería evitar. Entonces, cuando ustedes midan, traten de graficar esto en dispersión, en la opción de Excel de graficar dispersión, y fíjense de que tengan una nube de puntos de este estilo y no de este. Entonces, por último, la última medición que vamos a hacer, o el último conjunto de mediciones que vamos a hacer, es que vamos a variar la longitud del péndulo. En la guía dice de 15 centímetros. Va a depender mucho de la longitud del péndulo que ustedes pueden hacer. La idea es que ustedes tengan 5 longitudes bien distintas. Puede ser que no varíen de a 15, puede ser que varíen de a 10, que si tienen un péndulo muy largo les convenga variar de a 20. Eso va a depender del péndulo que ustedes tienen.
Pero lo importante es que tienen que ser 5 longitudes distintas. Para cada longitud, lo que vamos a hacer es, como en la primera parte, la de medir 20 periodos de un saque y dividir por 20, bueno, eso lo van a hacer para 5 longitudes distintas. Entonces, miden desde que arranca a oscilar, miden 20 veces, eso les va a dar un número, lo dividen por 20 y ese va a ser el periodo que uno asocia a esa longitud. La idea es no desarmar mucho el péndulo. Entonces, uno lo que puede hacer es, para evitar cortarlo, es atar alguna parte del péndulo para cortar la longitud. Si tienen como el que hice yo, lo que se podía hacer era tirar el hilo para arriba para disminuirlo. Eso, bueno, va a depender de cada péndulo. Se puede hacer sin cortarlo, la idea es evitar que eso pase, pero bueno, si de última hay que cortarlo, bueno, si no queda otra, bueno, va a haber que hacer eso. Hay que tener 5 longitudes distintas, en realidad van a ser 4 porque la primera longitud ustedes ya la midieron en la primera parte de la guía, entonces lo que van a hacer es acortar la longitud, medir 20 veces, se quedan con ese periodo, vuelven a cortar la longitud y así hasta que tengan 5 longitudes distintas, 5 periodos distintos. Y eso les va a permitir hacer la parte que dice análisis 3, que después vamos a hablar. Entonces, eso es algunas ideas para que ustedes puedan hacer el experimento. La idea es que ahora nos vamos a dividir en 2 tandas. Si tienen ya los elementos, pueden hacer el experimento. La idea es que lo hagan ahora, que puedan medir. No lleva mucho tiempo. Y que nos aseguremos de que, bueno, que tengan los datos bien. La mitad va a estar del grupo A al grupo F, van a estar conmigo. O sea, me voy a encargar yo de ayudarlos en esa parte. El resto de los grupos, desde el G hasta, no me acuerdo qué número de grupo queda, se va a encargar Cristian. La idea es que en esta semana tengamos, o sea, ustedes tengan ya medidos los números, ya tengan las mediciones, y que sepamos que esas mediciones están bien, que no midieron cualquier cosa. Entonces, traten de hacerlo, cualquier cosa nos preguntan. Después de eso viene toda la parte de análisis de datos, que yo el cuatrimestre pasado grabé 2 videos que les dejo acá en los links para que después los chusmeen. Si necesitan podemos hacer una clase así, no hay drama. Pero yo creo que con esos 2 videos pueden pararlo, hacer la cuenta, repetir, me parece que es más cómodo. Y bueno, después va a haber un informe que seguramente para después del primer parcial ahí les cuente cómo hacer el informe, pero la idea de ahora es que armen el péndulo, midan y nos aseguremos de que midieron bien, que no tengan cosas como, por ejemplo, esto que está acá, ¿sí? Así que, bueno, no sé si tienen preguntas. Sí, yo tengo una. ¿Se me escucha? Sí, ¿me das un segundo que le aviso a Cristian que yo terminé? Sí. Yo estoy acá. Estoy escuchando. Buenísimo, listo, Cristian, yo terminé. Dale. No me quedó claro que, por ejemplo, si yo tengo una masa muy liviana y no completa las 50 vueltas, ¿cómo hago para medirlo? O sea, yo ponele que reduzco a 25 porque sí completa de forma correcta. ¿Cómo hago para después decir? No va a depender mucho de la masa. O sea, en general 50 periodos los vas a poder tener, los vas a poder medir bien. A menos de que hayas agarrado el péndulo muy mal y que la cinta se te haya empezado a despegar en el periodo 40, en general 50 periodos lo vas a poder ver. Eso en general lo vamos a tener que ver más en detalle, o sea, cuando armes el péndulo. Quizás haya cosas que se puedan modificar para que el péndulo aguante más, pero en general 50 periodos se lo va a bancar. 100 ya es un poquito más difícil, pero 50 periodos se debería bancar bien. Si no, en el peor de los casos, uno mide 50 periodos y bueno, vemos qué da. Ok, buenísimo. ¿Sí? Profe. Sí.
Yo tengo una duda en el que hay que medir los 100 periodos. ¿Hay que tomar el tiempo de cada periodo dentro de esas Claro, 100 oscilaciones? claro, sí, como está, ves que te dice la opción esta de tiempos parciales, Ah, ok. ¿sí? Vos vas a cada vez que ves que el tipo termina un periodo, tac, apretás el parcial. Apretás el parcial, así hasta tener los 100 periodos. Y estos parciales los vas a terminar volcando en Excel. O sea, esto anótenselos en algún lado. Lo ideal sería abran un Excel y se lo pasan. Yo la otra vez les había comentado con respecto al Excel, si no tienen el Excel, hay una versión que es del LibreOffice, que la pueden descargar, que es gratis, anda bastante bien. Si no, creo que en el Google Docs creo que se puede trabajar con el Excel, pero capaz que es un poco más incómodo. Profe, yo tengo una Sí, pregunta. ¿Puedes volver a la tablita anterior? está. ¿Qué operación es de cada una de las columnas? ¿Cuál tenemos que hacer? Sí, acá, por ejemplo, esta columna es el tiempo medido. Ujú, en total. Sí, sí, sí. O sea, sería este que está acá, Mm, dividido la cantidad de mediciones. O sea, por ujú, ejemplo, este 2,304 sería 11,52 dividido 5. ¿Sí? sí. Y esta columna que está acá sería el error visual de 0,25 dividido n. Que en el último caso, bueno, como es más chico que el error instrumental, te quedás con el error instrumental. Súper, gracias. No, no, Profe, yo tengo una consulta. dale. O sea, cuando yo ya como que medio lo comprobé recién así rápido, que cuando hago más de 5 o 10 mediciones, empiezo a ver que es menos el recorrido del péndulo. ¿Es Ujú. la solución haciendo más largo el hilo? Eh, ¿O cómo lo...? Con la goma y el clavito, lo hice igual porque no sabía con qué sí, hacer. sí, 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 sí. Yo lo que vería es cómo está atado arriba y si el péndulo no gira. Si el péndulo no gira y arriba está bien atado, debería bancárselo 10 Ah, periodos. ok. Está bien, está Ojo bien. hay una cosa que pasa, de que, no sé si a mí solo me pasa, pero es como que la vista es como que se cansa del péndulo, entonces empieza a ver como que se frena, pero los resultados son que el tiempo sigue siendo el mismo. Claro, Lo que sí, sí. puedes hacer ahí es medir los parciales y ver de que no tengas mucha variación. Creo que era el punto fijo mi problema entonces. Gracias. Sí, el problema en general suele ser el punto fijo. Y la mejor prueba que pueden hacer es hacer este gráfico, todos los datos en orden Sí, natural y ver si hay un decaimiento o no. Y si no sí. se observa, está todo bien, y en caso que sí, hay que mejorar el experimento. Sí, Gracias. este, por ejemplo, lo hice con mis 100 mediciones. Yo capaz que también notaba como que el péndulo se iba frenando, pero en realidad no, mantiene mantiene el mismo periodo. Y en Sí, la teoría pura, digamos, si permitimos una fuerza de rozamiento que frene el péndulo, eso no afecta al periodo en teoría, ¿no? Así que puede frenarse el péndulo, pero el periodo pero el debería periodo no te cambia. quedar igual, ¿no? No, te cambia solamente si tenés la resistencia con el aire, porque esa es viscosa. Esa sí creo que te cambia. ¿Eso tiene impacto en el periodo? Bueno, no estoy Eh, seguro, puede ser. Me parece que sí, porque te cambia el ómega, pero igualmente la resistencia el rozamiento con el aire es más chico que este. Claro. Bueno, pero eso no importa, eso lo van a ver fisicados. Profe, hicieron una pregunta ahí en el chat. Si todos los integrantes del grupo tenemos que hacerlo y cómo juntar los datos. Sí, cada integrante del grupo va a tener sus mediciones. De hecho, eso me había olvidado de contarlo. Van a tener todos péndulos distintos. Lo que pueden hacer es tratar de trabajar todos con la misma longitud. ¿Sí? Eso va a ayudar a comparar las cosas. Si no, no hay problema. Lo único, no comparen el periodo de un péndulo de 2 metros con el periodo de un péndulo de 1 metro, pues va a dar cosas distintas. Sí comparen las gravedades, que deberían ser iguales. Sí,
Cada uno va a hacer un análisis de los datos que tiene, va a hacer un set de mediciones, un análisis, y todo eso se va a juntar después en el informe. O sea, en el informe lo que van a tener que hacer es comparar los datos que obtuvieron, ver qué tiene sentido, qué no tiene sentido, entender cuáles pueden ser las posibles fuentes de errores, ¿sí? Pero bueno, para eso se van a juntar en el informe. La primera parte es más individual, miden y tienen los resultados. Obviamente se pueden ayudar entre ustedes, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta más. Bueno, si no, ahora nos separamos en dos. Yo me voy a quedar conectado con los grupos de la ALF. Si no saben su nombre de grupo, lo subimos hace un ratito al campus, está en la parte del labo. Y el resto de los grupos del G en adelante se pasan para el Meet de Cristian. Dale. ¿Todos recibieron el mail con el grupo?